Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección una vez más. Quiero recordarte que durante este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título El Evangelio según Pablo a los Corintios. Y en esa semana que vamos comenzando tenemos un tema muy interesante para estudiar. Este tema se titula Un camino aún más excelente. Y por cierto, feliz inicio de semana. Muy bien, pero ahora quiero que juntos vayamos a ver el texto que hemos de estar aprendiendo durante esta semana. Y este se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 13, verso 8 y después el verso número 10. Y ahí leemos de esta manera. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Con este pensamiento en nuestra mente, quiero invitarte para que juntos vayamos a Dios en oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Estamos delante de su presencia muy agradecidos por permitirnos que nos encontremos en este medio para poder compartir juntos la palabra del Señor. Pedimos que nos ayude para entender lo que vamos a estudiar y que también lo podamos practicar. Guárdenos aquí y ayúdenos en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar. ¿De qué estaremos hablando durante esta semana? Bueno, pues vamos a ver lo que nos dice el resumen de nuestra lección que está en los Hechos de los Apóstoles en la página 256. Y ahí leemos de esta manera. Por muy noble que sea lo profesado por aquel cuyo corazón no está lleno del amor a Dios y a sus semejantes, no es verdadero discípulo de Cristo. Esto es, si nosotros profesamos algunas cosas, pero si no tenemos realmente el amor de Cristo, no somos discípulos verdaderos, ¿no? Entonces, a veces nosotros podemos profesar lo mejor, pero sin el amor de Jesús en tu vida o en la mía, no tiene ningún valor, no soy un verdadero discípulo. Muy bien, de estas cosas y más hablaremos durante esta semana en la lección de escuela sabática. Muy bien, así que ahora vamos a ir a nuestro apartado para el día de hoy, el cual se titula El mayor de los mandamientos. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cómo fue interrogado Cristo por un abogado y por qué? Es un abogado de la ley, por supuesto. ¿Y cómo fue interrogado Jesús? ¿Y cuál era la razón por la cual él lo estaba interrogando? Bueno, analicemos lo que dice la palabra del Señor sobre este respecto y veamos lo que está escrito en el libro de Mateo, capítulo 22. Y allí vamos a leer el verso número 36. Mateo capítulo 22, verso número 36. Y la pregunta que le hace es esta, leemos así: Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? La Biblia nos aclara cuál fue el cuestionamiento que presentó este abogado de la ley. ¿Cuál es el mayor mandamiento de la ley, si acaso hay uno? Esta fue la pregunta. Pero ¿cuál era la razón por la que él quería saber esto? Vamos a tratar de entender esto y vamos a hacerlo a través de la pluma inspirada, a través del Espíritu y Profecía, el cual se encuentra en Deseado de todas las gentes en la página 558-559. Y nos dice así: como resultado, les faltaba la piedad práctica. Jesús había demostrado a la gente su gran deficiencia y había enseñado la necesidad de las buenas obras, declarando que se conoce el árbol por sus frutos. Por esta razón, le habían acusado de exaltar los últimos 6 mandamientos más que los primeros 4. Muy bien. Entonces, ¿por qué razón le preguntan esto? Porque Jesús había dicho, ¿sabe qué? Usted dice que ama a Dios, pero no ama a su prójimo. Muy bien. Así que por los frutos le van a conocer. Entonces, por eso este abogado le pregunta, ¿cuál de todos los mandamientos es el más grande? ¿Se da cuenta? Ahora estamos entendiendo la razón por la que le preguntan estas cosas. Este fue el cuestionamiento. Esto es, nosotros podemos profesar amar a Dios, pero nos faltaría demostrar ese amor hacia nuestros prójimos. Muy bien, la falta de piedad práctica. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí.
¿Cómo resumió Cristo los principios de la ley? A la pregunta, ¿cuál es el mayor mandamiento? Jesús va a resumir los principios de la ley y vamos a tratar de entenderlo. Lo vamos a hacer en la palabra de Dios. Veamos lo que nos dice aquí en el libro de Mateo, capítulo 22. Y ahora vamos a leer el verso 37 al verso 40. Y nos dice así. Jesús respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Este es el primero y el mayor mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es el primero y gran mandamiento, el mayor de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, él estaba resumiendo los mandamientos. Pero amar a Dios significa no tener Dios ajeno, significa no tomar su nombre en vano, significa obedecerle y tener un solo Dios verdadero y guardar el día de reposo que Dios estableció para que le adores en ese día. El segundo es semejante a ese: amar a tus prójimos, no matar, no adulterar, no hablar falso testimonio, no codiciar, honrar al padre y a la madre. Muy bien, todos esos mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Ahora, Jesús lo resumió de esta manera. Pero vamos a entender un poco más en el espíritu de profecía y vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. Los primeros 4 mandamientos del Decálogo están resumidos en el primer gran precepto: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Los últimos 6 están incluidos en el otro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos 2 mandamientos son la expresión del principio del amor. Amar. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Muy bien, ese es el resumen de la ley. Pero la ley luego se expande para explicarnos cómo manifestar ese amor. Pero vamos a seguir leyendo y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Mismo libro de Deseo a todas las gentes, página 559, dice así: no se puede guardar el primero y violar el segundo, ni se puede guardar el segundo mientras se viola el primero. Cuando Dios ocupe en el trono del corazón su lugar legítimo, nuestro prójimo recibirá el lugar que le corresponde. Le amaremos como a nosotros mismos. Únicamente cuando amemos a Dios en forma suprema, será posible amar a nuestro prójimo imparcialmente. Esto es, si amamos a Dios realmente, amamos a nuestro prójimo. Si pretendemos amar a Dios pero odiar a nuestro prójimo, entonces no amamos realmente a Dios. ¿Estamos entendiendo? Y Jesús lo puso muy claro. El primer y gran mandamiento es amar a Dios. Después de que tú amas a Dios, entonces puedes manifestar el amor hacia tu prójimo. ¿Entendimos cómo? Es muy simple, pero a veces es muy difícil de vivirlo si no amas realmente a Dios. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora agradecemos la vida, la salud. Queremos pedir que su bendición nos acompañe. Pedimos que nos ayude a entender estas cosas y no solamente entenderlas, sino practicarlas también. Que podamos amar a Dios supremamente y podamos manifestar ese amor que tenemos hacia Dios en el amor hacia nuestro prójimo. Bendíganos ahora, bendiga a los que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.